Amados hermanos y amigos, queremos compartir con ustedes algo sobre que va a girar en torno a la pobreza material de Jesucristo, a lo que se percibe como pobreza material en Jesucristo. Vamos a ver algunas consideraciones y cuál es el mensaje que transmite esta faceta de Jesucristo, que podríamos llamar el Cristo de los pobres, como algunos lo han llamado. Dice en 2 Corintios, capítulo 8 y versículo 9, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Preste su atención porque Dios tiene algo que decirle a través de su palabra. ¿Cuántos pobres conoce usted? ¿Es usted pobre? ¿Sabe usted lo que es la pobreza material? ¿Sabe usted cuándo una persona es pobre o cuándo una persona es rica? Hay millones y millones, la mayoría de la gente en el mundo es pobre. Se dice que más de las 2/3 partes es pobre, sumamente pobre en la tierra. Y la otra tercera parte, pues, ahí entran los ricos y los acomodados. Pero de 100 personas, más de 66 son muy pobres en el mundo, eso a nivel del mundo. Quizás a nivel de países, pues, la cosa tenga otro cambio. Pero amigos y hermanos, tanto los pobres como los ricos necesitan conocer que Jesucristo nos ama, que Jesucristo es y quiere ser nuestro amigo y nuestro ayudador. Él no hace diferencia entre los de vida cómoda y los de vida holgada y los de vida de dificultades. Él ama también a aquellos que poseen bienes materiales como a los pobres materialmente hablando. En realidad el Señor ama mucho, muchísimo a aquellos que son pobres. Si pudiéramos darle un nombre, podríamos llamarle con mucha razón el que hemos anunciado, el Cristo de los pobres. El apóstol lo dice así, porque ya sabemos que la gracia del Señor, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, con la pobreza de Él, con la pobreza de Jesucristo, nosotros fuésemos enriquecidos. Hay un mensaje implícito, hay un mensaje directo a aquellos que creen que porque no tienen recursos materiales para adquirir bienes y servicios, están enajenados de la gracia de Dios. Hay un mensaje especial para aquellos que viven lamentando su pobreza en un mundo de derroche y de francachela. Hay un mensaje especial para aquellos que se levantan por la mañana y no saben lo que van a comer al mediodía. Hay un mensaje de Dios para aquellos que no tienen cómo resolver los problemas perentorios de su vida. Para aquellos que no saben con qué van a llevar su hijo al médico o con qué van a comprar los útiles escolares para que su niño o su niña no crezca sin educación. Hay un mensaje para aquellos que viven una vida de estrechez, una vida de suma limitación. Hay un mensaje para aquellos que no sienten paz, que se sienten infelices porque no tienen los recursos para adquirir las cosas que necesitan o que apetecen. Y el mensaje se centra en lo que dice el apóstol Pablo. Ya nosotros sabemos la gracia, la misericordia y el don de Jesucristo. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la misericordia de Jesucristo? ¿Dónde está el eje en torno al cual gira esta gracia? Dice Pablo, que por amor de nosotros se hizo pobre. Cristo se hizo pobre, materialmente. Estamos hablando en el orden material ahora. En el orden material, Cristo se hizo pobre, siendo rico. O sea, Cristo tenía la capacidad de tener, de conseguir, de dominar todo lo que Él quisiera. Pero Él se despojó. Él abandonó su posición de rico y se hace pobre. Pobre, realmente pobre. Pero ¿cuál es el propósito de Cristo asumir una postura de pobreza? De Cristo quitarse su ropaje de príncipe. De Cristo desvestirse de su vestidura de honor y de grandeza para vestirse de una túnica de una sola pieza, de pobreza, extrema pobreza. Dice, para que nosotros, para que usted y yo, en su pobreza, en la pobreza de Jesús, fuésemos enriquecidos. Bendita sea su misericordia. Amigos y hermanos,
Jesucristo era muy rico como hijo de Dios, Señor del cielo y de la tierra. Se impuso a sí mismo la mayor de las pobrezas por amor a nosotros. Él podía haber nacido en un palacio, él pudo haber escogido una familia real que lo quisiera y que lo amara para que le sirviera de canal para venir a esta tierra, pero escogió un establo. Elige un establo, elige una madre pobre, muy pobre, pero pura, muy pura, que lo envolvió en pañales porque no había pampers. En ese tiempo no había pampers. Habían pañales que eran más bien trapos, si es que había el tejido ya, porque no tenía nada más para recibir el pequeño cuerpo del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Hijo de Dios nacía como el más pobre, como el más humilde, como el más ignorado de todos los hombres en un establo. Ni los más pobres de su tiempo nacían en establo, pero Jesús nació en un establo, junto con los animales de carga. Pero esto no es sencillamente que Él quiso dar una enseñanza de pobreza, no, hay un significado especial. Hay algo que se entreteje en lo más profundo, en lo más íntimo, en lo más oculto, en lo más secreto de todo este misterio, de todo este plan de salvación. Oiga bien, Jesús vivió la mayor parte de su vida en un pueblecito de Palestina y ganaba su vida ayudando a su padre José, que según algunos era carpintero y según otros era constructor. Era un oficio no de primera categoría, era un oficio de mediana baja categoría, carpintero o constructor. Pero Jesús se crió ayudando a quien en vida fue su padre material, a José, que era carpintero. Cuantas veces las manos de Jesús se acercaban a ayudar a José, o muchas de las veces podían ser heridas, podían ser contaminadas, podían ser golpeadas, y nacieron callos en sus manos, su rostro se cubría de sudor, su cuerpo se cansaba, quizás comía tarde, muy tarde, porque no había, y estaban esperando entregar un trabajo para poder recibir el pago, y entonces llevarle a María que cocine algo. Qué lindo cuando uno está en torno al fogón, alrededor de su madre, que a las 3 de la tarde llega el esposo con algo y le dice para que hagamos algo de comer y los niños no mueran de hambre. Y la mujer se comienza a cocinar lo más rápido posible y a las 4 y pico, sin haber desayunado, entonces es que llega algo de comida. Y entonces con cuánto gusto se come uno esta comida. A veces un arroz con habichuelas sin carne, o a veces unos plátanos cocinados con algo de aguacate que apareció, o a veces una yuca, o a veces una batata asada. Pero lo que sea, nuestro corazón, nuestro estómago, nuestra boca, lo recibe con tanto gusto porque es lo que hay. Y como hay hambre también, cuando hay hambre, cuando hay mucha hambre no hay plato malo, todos los platos son buenos. No se necesita el bistec para que nosotros despertemos el apetito. Entonces Jesús pasó por esa experiencia que tal vez usted y yo también hayamos pasado. Muchos de los oyentes ha pasado. Muchos de los oyentes saben lo que es ver llegar el atardecer sin haber comido. Muchos de los oyentes saben lo que es labios cenizos, labios cortados por la brisa, porque no hemos saboreado alimento en el día. Qué grande es Dios cuando al entrar la noche alguien llega y nos lleva el pan, ya no del día, pero sí de la noche. Amigos y hermanos, ser pobre es uno de los flagelos más importantes de la vida. Cuando usted, el día de regalos, el día de Reyes, el día de Navidad, usted ve a los niños juguetear con sus regalos, con sus juguetes, y usted no puede jugar, o usted se le van los ojos mirando al otro. Qué duro es la vida para un niño que no entiende. Qué amarga es la pobreza cuando un hombre se levanta y no sabe qué le va a dar a sus hijos. Cuando una mujer se levanta y su esposo no está en la casa, amaneció con otra bebiéndose el dinero de la familia. Y esta pobre mujer abandonada con sus hijos sin pan, ve el sol levantarse y llegar la tarde y no sabe qué va a hacer.
cuando su hijo se enferma y no haya dónde llevarlo, porque no hay recursos. Qué dura es la pobreza. ¿Cuántas cosas podríamos decir de la pobreza? Qué amarga es la pobreza, cuando nos sentimos impotentes, inválidos, no podemos enfrentar la situación. Querido hermano y amigo, Jesús, el Hijo de Dios, en su humanidad pasó por ahí. Cristo nació y vivió como un hombre pobre, y es por esto que nos hemos atrevido a llamarlo así, como el Cristo de los pobres. Algún día de su ministerio, durante Cristo Jesús trabajaba y predicaba y anunciaba el reino. Alguien se le acercó, quizás atraído por la fama, quizás atraído por la aureola que le circundaba con un ministerio tan hermoso. Ya estamos hablando de unos años más tarde, cuando Cristo era adulto y estaba ejerciendo su ministerio en Palestina. La fama corría, la forma de Jesús predicar, el contenido de su mensaje atraía a multitudes. No a todo, porque nunca es todo, siempre hay alguien que esté en contra. No importa lo que usted haga, no importa lo que usted haga, no importa cómo usted se comporte, no importa cómo usted viva, no importa el esfuerzo que usted haga por agradar a Dios y por agradar a los hombres, siempre habrá quien está en contra suya y quien interpretará todo lo que usted hace con un doble sentido y hablará de usted y dirá lo que quiera, pero este no es el tema. Jesús también tenía gente enemiga. Jesús también tenía gente que no entendía o no quería entender y hablaba mal de Jesús y atacaba el ministerio de Jesús y malinterpretaba el ministerio de Jesús y trataba de que otros también malinterpretaran. Pero sin embargo, había gente que amaba a Jesús y que entendía el mensaje de Jesús y que decía, es un hombre bueno, es un hombre que se esfuerza por llevar la paz a los corazones. Y dentro de ese grupo de gente, alguien un día se le acercó y le dijo, maestro, las zorras tienen cueva. O le dijo, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde está tu casa, maestro? O sea, quería acercarse íntimamente a Jesús, quería conocer a Jesús, quería visitar a Jesús, y le hace la pregunta según el capítulo 8 y versículo 20 del Evangelio según San Mateo. Amigos y hermanos, y la respuesta de Jesús usted y yo la conocemos. ¿Sabe cuál fue? Hijo, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, yo, el Hijo de Dios, no tengo dónde recostar mi cabeza. Oh, gloria a Dios. Pablo, vuelvo a repetir las palabras del apóstol Pablo. Ya sabemos la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y Cristo dice, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nido, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Cuánto cuesta una cueva? ¿Cuánto cuesta un nido? ¿Cuánto cuesta una almohada? Cristo no tenía dónde recostarse, dónde descansar, dónde pasar la siesta, dónde dormir un momento. A la hora de la muerte, a la hora de su despedida del mundo, los soldados, los verdugos, los soldados romanos y hasta judíos arrebataron su vestido y echaron suerte sobre su vestido. Lo único que tenía, la única propiedad de Jesucristo era su vestido. Oh, bendito sea Dios. Qué mensaje tan profundo, qué palabras tan verdaderas y reales, comparado con un mundo de vanidad y de materialismo, comparado con el afán desmedido de gente que dice que ama, que conoce a Dios, comparado con los cristianos de ayer y de hoy, cuyo primer objetivo en la vida es dinero, cuya ambición desmedida los lleva a cometer errores. ¡Qué contraste! ¡Qué choque! De frente con Jesús, que lo único que tenía era un vestido roto, y aún eso se lo quitaron y lo rifaron. Bendito Jesús. Aún a su madre, María, tuvo que dejarla al cuidado de su primo, Juan, porque Cristo en su pobreza no tenía que dejar a su mamá. A su mamá
en el día de su madre quizás, porque ese fue el día de su madre, porque era el día en que él moría, era el día en que él se despedía de ella, y él tenía que dar un regalo a su mamá, y dejarle algo a mamá. Toma mamá, yo me voy, pero te dejo esto. Yo dejo el mundo, no tengo dinero, no tengo una finca, no tengo una casa, no tengo un carro, no tengo una influencia, no tengo nada que dejarte materialmente. No tengo nada, querida madre, pero te voy a dejar al cuidado de Juan. Le dijo, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Hijo, ahí te dejo a mamá. Jesús tuvo que dejarle al cuidado del apóstol Juan, porque en su pobreza no tenía con qué cuidar de ella. Amigos, notemos que Jesús no abandonó a su madre al morir. Esto es importante. En este tiempo, cuando hay tantos hijos que no saben lo que come su mamá, en este tiempo que hay tantos hijos que no saben cómo amaneció su madre, en este tiempo cuando hay tantos hijos que tienen su madre en un lecho, en un hospital, en un asilo, y no le importa saber cómo vive su querida madre, óigalo bien, Jesucristo al morir le dice a Juan, su amigo Juan, hombre de confianza, le dice, hijo, ahí te dejo a mamá. Bendita sea su misericordia. Tantas cosas hermosas, dignas de comentarios que hay en la palabra de Dios. Cristo proveyó para ella, aún en medio de su propio sufrimiento. Pero seguimos hablando de la extrema pobreza de Jesús. Cristo tenía motivo sobrado para ser pobre y para permanecer pobre. Hay quienes hoy día enseñan que la violencia es la mejor solución para las diferencias sociales que existen entre los hombres. Los que hablan así olvidan que la violencia destruye, no solo contribuye a crear mayor miseria y pobreza y cambia los destinos de los hombres. Hay que cambiar primero los corazones para que luego la gente se adapte a su situación y comience a amar aún al que tiene. Cristo no predicó violencia. Cuando él era pobre escogió un camino mejor y más seguro y más eficaz. Cristo se hizo pobre y no protestó contra los ricos. No le arrebató a los ricos lo que tenían. No violentó ningún candado para conseguir recursos. No abrió la bóveda de ningún banco. Cristo se adaptó a lo que tenía y vivió pobre y nos enseñó a nosotros muchas cosas. He aquí el secreto de la infinita pobreza de Jesús. Muchos hablan de la necesidad del sacrificio y del altruismo en la sociedad. ¿Por qué tales hombres y mujeres casi nunca miran a Jesús? Él se hizo pobre, muy pobre, para enriquecernos. Amigos y hermanos, Cristo se hizo pobre realmente, y dice el apóstol Pablo que se hizo pobre para que tú y yo pudiésemos ser ricos. He aquí el secreto de la pobreza de Jesús. Se hizo pobre para que tú y yo pudiésemos ser ricos. ¿En qué sentido vino Cristo a hacernos ricos con su pobreza? El apóstol nos aclara esta pregunta al escribir a los habitantes de la ciudad de Filipos cuando les dice: Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quizás alguien se pregunte, ¿pero qué tiene que ver la muerte de Jesús en una cruz y su infinita pobreza con esta riqueza que vino a darnos Jesús? Jesucristo murió en una cruz para dar salvación y vida eterna a cada uno de los que creemos en Él y aceptamos su sacrificio. Esto, amigo, es importante, es de mucho valor. Jesucristo tomó sobre sí todos nuestros pecados y nuestras rebeliones y los llevó a la cruz, todo lo que hicimos contra Dios, y recibió el castigo que nosotros merecíamos. De esta forma, Él nos concedió la mayor riqueza, que es la seguridad de la salvación y de la vida eterna en los cielos. Quizás parezca utópico, quizás parezca que esta riqueza espiritual que Cristo ofrece es muy poca cosa comparado con la pobreza presente y las privaciones y los sacrificios que tenemos que hacer o que hacer frente en esta tierra para suplir las necesidades de nuestro hogar, de nuestros seres queridos. Y quizás alguien diga, el creer en Cristo no me dará pan, no me dará comida ni me dará trabajo. Permítanos que le contestemos que hemos conocido a muchas personas cuyas vidas han cambiado completamente al creer en Jesucristo.
Las consecuencias de recibir a Cristo en nuestras vidas también tienen que afectar de una forma o de otra todos los aspectos de nuestro hogar. Dios cuida de aquellos que son sus hijos por la fe, y de una forma u otra Él proveerá a todas nuestras necesidades. El Evangelio, la palabra de Dios, transforma el corazón de los hombres para que se amen los unos a los otros, y hace que el que tiene dé al que no tiene. Los cristianos hemos practicado siempre la virtud del amor caritativo los unos con los otros. Jesucristo daba de comer al hambriento y de beber al sediento. Jesucristo sanaba a los enfermos e instruía a los que les rodeaban. ¿No es esto lo que están haciendo millares y millares de cristianos en todos los países de la tierra? Su labor no es mayor debido a que estos creyentes no tienen siempre medios suficientes para hacer todo aquello que se han propuesto en su corazón. Sin embargo, el Evangelio afecta de raíz el corazón de los hombres, cambia la sociedad para el bien de todos sus miembros, especialmente los pobres. Jesucristo enriquece la familia. Jesucristo, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús, permite que el Padre, que el hombre de trabajo produzca más, porque conserva mejor su salud. El Evangelio permite que el hombre de la calle retorne a su hogar. El Evangelio permite que el dinero que era distribuido, que era malgastado en los juegos, en los placeres, en los vicios, venga al hogar y rinda en beneficio de la familia. El Evangelio permite que la educación llegue a los hijos y que mañana tengamos una sociedad más justa y más productiva para el bien de todos. El Evangelio, en conclusión, enriquece el alma, enriquece el espíritu y enriquece la economía de los hogares. Pero hay que practicarlo. Hay que recibir a Jesucristo y vivir su Evangelio para poder disfrutar de las riquezas inconmensurables del Evangelio de Jesucristo. La mayor riqueza que Cristo vino a ofrecerte haciéndose pobre es la salvación de tu alma. Considera por un momento, el hombre más rico del mundo tendrá que contentarse a lo máximo con un pedazo de tierra de 2 metros cuadrados en un cementerio cualquiera. Al llegar al fin de sus días, si no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, de nada le valdrá su riqueza. En cambio, el más pobre creyente en Cristo tiene una morada en los cielos, que Cristo mismo fue a preparar. Amigo oyente, ¿qué prefieres tú? ¿La abundancia presente sin Cristo o la eternidad a su lado en la gloria eterna? El Cristo que te ofrece salvación y vida eterna se hizo pobre para que tú y tu familia fuesen ricos, para que tengas paz, para que tengas seguridad y para que seas feliz, para que vivas los años que nos tocan en esta tierra, una vida de tranquilidad y de alegría junto a tu familia. Tú puedes ser salvo si vienes a Jesucristo. Tú puedes ser pobre y puedes ser rico al mismo tiempo. Tú puedes ser pobre materialmente, pero rico en paz, en amor, en armonía, en comprensión en tu propio hogar. Pero debe dar el paso importante de la fe, entregar tu vida y tu corazón a Jesucristo. Yo quiero en este momento hacer una oración por todos aquellos amigos que en este momento, después de haber escuchado la palabra del Señor, quieren entregar su vida, quieren dar el paso para entregar su corazón al Señor. Todos aquellos que han entendido el mensaje después de haber escuchado y en este momento se disponen a hacer realidad esta palabra. Yo voy a orar desde aquí. Yo voy a orar para que Dios te perdone, para que Dios te salve, para que Dios haga realidad, para que Dios haga realidad su palabra en tu vida y desde ahora en adelante tú seas una nueva persona. Ahí donde usted te encuentra, en su casa o en su trabajo, en el carro, en la calle, en el parque, en el aposento, en el hotel, no importa, vamos a orar. Si puede, cierre sus ojos, si no puede, ore en su corazón. Padre Celestial, te alabo y te glorifico. Te doy las gracias por esta nueva oportunidad de hablar de tu palabra y de escuchar tu palabra y de que miles de personas hayan entendido que la real pobreza es vivir sin Dios y que la real riqueza es vivir contigo. Señor, aquellos que ahora quieren dar este paso y pedir perdón, recíbelos, perdónales y sálvales.
Lávale con la sangre que derramaste en el Calvario y guárdales. Están en tus manos, son tuyos, Señor. Por Jesucristo te lo pido. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermano Ezequiel Molina le hizo compañía. Asista a una iglesia y crezca en el Señor.